Un trabajo de histología presentado a Viviana Murillo Gómez, estudiante Daisy Narváez, Facultad de Medicina. Introducción. El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia de las células linfocitos y sus funciones. Los linfocitos. Los linfocitos son células circulantes del sistema inmunitario que reaccionan frente a materiales extraños en el sistema, encargados de la unidad específica. Estas células se localizan fundamentalmente en la linfa y los órganos linfoides y en la sangre. Tienen receptores para antígenos, por lo tanto se encargan de la producción de antígenos. Son los de menor tamaño y representan el 30% del total de la sangre. Presentan un núcleo esférico que se tiñe de violeta azul y de escaso citoplasma. Los linfocitos que se muestran aquí varían de tamaño, pero cada uno representa una célula madura. Estos granulocitos se suelen clasificar en pequeños, medianos y grandes. En la foto de la izquierda aparece un linfocito pequeño. El linfocito de la foto del centro es el tamaño mediano. La microfotografía de la derecha se ve en un linfocito grande, célula que puede medir hasta 17 milímetros. Las diferencias en el tamaño de los linfocitos se atribuyen sobre todo en la cantidad del citoplasma. En el organismo hay tres tipos de linfocitos desde el punto de vista funcional: linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Los linfocitos T, que tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Los linfocitos C, que poseen un complejo específico para la combinación de antígeno extraño más moléculas propio. Se piensa que los linfocitos incluyen macrófagos y células dendríticas, además de las células epiteliales tímicas de la corteza del timo, donde tiene un lugar la maduración, dado que todas estas células expresan elevados niveles de moléculas de CMH clase 1 y de CMH clase 2. De este modo, pueden presentar a los linfocitos T en procesos de maduración los antígenos propios del organismo unidos a las moléculas. Los linfocitos T y la tolerancia frente a los tejidos propios del organismo. Si se permitiera que esas células completaran su proceso de maduración y abandonaran el timo, podrían desencadenar una reacción inmunológica contra los tejidos del organismo. Los linfocitos T maduros abandonan el timo y se denominan linfocitos no comprometidos. Son células en reposo que se encuentran en el estadio G del ciclo celular y recirculan entre la sangre del tejido linfoide y la linfa, puesto que realizan una vigilancia inmunológica del organismo. Si estos linfocitos T no encuentran el antígeno no correspondiente durante la recirculación, no se activan y tienen una vida mediante relativa corta, mueren al cabo de unas semanas o meses. Los linfocitos B. Los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, estas células se originan a partir de la célula madre linfocitaria común, que también da origen a las células madre linfocitarias B. A diferencia de las células madres de los linfocitos T, las células madre de los linfocitos B permanecen en la médula ósea, donde tiene un lugar la maduración. La denominación de linfocitos B tiene su origen en la bursa de Fabricio, sitio donde se maduran los linfocitos B en las aves. Los linfocitos B se comprometen dando que adquieren receptores de superficie con capacidad específica para unirse a determinado antígeno y de modo similar a los linfocitos T. El receptor del linfocito B está formado por moléculas de anticuerpo, como se vio anteriormente. Los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, pueden reaccionar con el antígeno sin requerir células presentadoras. A diferencia de los linfocitos C, la maduración de los linfocitos B transcurre solo por una línea celular. Durante la maduración tiene lugar un proceso con selección negativa, dado que los linfocitos B con receptor específico para antígeno propio son eliminados por apoptosis.
Las células B no comprometidas maduras abandonan la médula ósea. Sin embargo, como se ve adelante, el timo y en el organismo existen antígenos propios que no aparecen en la médula ósea, por lo que no intervienen en la selección negativa. Por lo tanto, algunos linfocitos B maduros abandonan la médula ósea propia, reaccionar con antígenos propios. Cuando finaliza la maduración en la médula ósea, se han formado linfocitos B maduros denominados linfocitos B no comprometidos. Los linfocitos B no comprometidos abandonan la médula ósea y recirculan a los linfocitos T comprometidos entre la sangre y los tejidos linfoides y la linfa hasta que encuentran su antígeno específico y se activan. Si esto no ocurre, mueren al cabo de 4 y 8 días y 8 semanas. Los linfocitos NK. Los linfocitos NK son programados durante su desarrollo para que se destruyan ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células de tumores. Las células NK son más grandes que los linfocitos B y T y poseen un núcleo arriñonado, dado que las células NK contienen varios gránulos citoplasmáticos grandes, bien visibles con el microscopio óptico. También reciben el nombre de linfocitos granulares grandes. Los linfocitos T y B. Aunque los linfocitos T y B no pueden distinguirse por su morfología, poseen proteínas de superficie distintas, proteínas CD, que sirven para identificarlos con técnicas inmunomarcaciones. Además, los linfocitos B expresan moléculas inmunoglobulínicas, anticuerpos, en su superficie que actúan como receptores de antígeno. En cambio, los linfocitos C no tienen anticuerpos, pero expresan en su superficie proteínas de reconocimiento exclusivas que se conocen como receptores de las células T. Estas proteínas de reconocimiento aparecen durante etapas bien definidas de la maduración de las células dentro del timo. En general, las moléculas superficiales aumentan funciones específicas de los linfocitos y son necesarias para que esas células reconozcan los antígenos que se encuentran en la superficie de las células diana o se unan a ellos. En la sangre humana, del 60 al 80% de los linfocitos corresponden al linfocito T maduros, mientras que el 20 al 30% corresponden a los linfocitos B maduros. Alrededor de 5 a 10% de las células carecen de los marcadores superficiales asociados a los linfocitos T. Respuesta inmunológica primaria. Respuesta inmunológica primaria. Ante el primer ingreso de un antígeno extraño en el organismo se desencadena la respuesta primaria, dado que el antígeno reacciona con los linfocitos no comprometidos correspondientes. Respuesta inmunológica secundaria. Esta respuesta inmunológica secundaria se inicia cuando la célula presentadora de antígeno capta el antígeno por endocitosis y lo hace a través de la vía endocítica y expresa los fragmentos peptídicos sobre la superficie del celular ligadas a la hendidura de las moléculas. Se han identificado 3 tipos muy diferentes de linfocitos T: los linfocitos citósicos, coayudantes y supresores. Los linfocitos citósicos son las células efectoras primarias de la unidad, mediada por células. Los linfocitos CD8 son células T sensibilizadas en forma específica que reconocen antígenos a través de los TCR en células huéspedes, identificadas por virus o células que han sufrido transformación neoplásica. Los linfocitos T CD8 citósicos solo reconocen los antígenos unidos a las moléculas del MHC luego de la unión complejo antígeno-molécula. Los linfocitos T CD4 coadyuvantes son decisivos para la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño. El antígeno unido a moléculas presentado por células presentadoras de antígenos como los macrófagos a un linfocito T CD4 coayudante. La unión al complejo antígeno activa el linfocito T CD4 coadyuvante. Luego este linfocito activa produce interleucinas
que actúan en forma autocrina para estimular la proliferación y diferenciación de los linfocitos T, CD4 coayudantes. Las células recién diferenciadas sintetizan y secretan linfocinas que afectan tanto la función como la diferenciación de linfocitos BTNK. Los linfocitos TCD4, supresores o CD8 citocíticos, disminuyen o suprimen la formación de anticuerpos por los linfocitos B. También inhibe la capacidad de los linfocitos C de iniciar una respuesta inmunitaria mediada por células. Los linfocitos T supresores o citóxicos también actuarían en la regulación de la maduración celular en la médula ósea. Biografías: Histología Geneser, Histología Ross, Paulina, quinta edición, texto y atlas de histología, Steven Lowe. Gracias por su atención prestada.